está alto, el nivel de razonamiento está en off. Es más fácil que un burro hable que una gente enamorada te preste atención. Lo voy a repetir. Cuando el nivel de dopamina está alto, el nivel de raciocinio está en off. Es más fácil que un burro te hable que una gente enamorada te preste atención. ¿Sabe por qué te estoy diciendo esto? Porque los pastores y los líderes tenemos que coger muchas luchas con cacón y con rebeldes que están dentro de la iglesia, que tú estás mirando para algo que se puede suceder, pero ellos no le quieren prestar atención y te están viendo como el malo de la película. Pero ese no es el tema. Ok. A los 13 años yo conozco un muchacho de 26. Supuestamente yo estaba enamorada. Mi padrastro, que en paz descanse, como dicen, gracias al Señor logró entregarle su vida a Cristo. Le decía a mi mamá: tú no puedes permitir que esa niña con 13 años tenga una relación. Esa niña está estudiando, no le permitas una relación que te la van a destruir. Y mi mamá decía: para que ella no se me vea en la calle con nadie, es mejor permitirle que venga y la visiten en su casa. Pero los planes del infierno conmigo no eran pequeños. Yo recuerdo que esta persona, yo le pudiera testificar a usted y le pudiera decir lo que significa pasar por un proceso de un trauma, de un abuso. Recuerdo que tenía 13 años cuando a mí me tocó pasar de niña a mujer de la manera más espantosa y dolorosa que pudo haber existido. Yo recuerdo que duré un año con esa persona y en ese año yo fui maltratada física y emocionalmente. Yo recuerdo que esa persona me decía: yo ruego a Dios que tú no salgas embarazada, porque el día que salgas embarazada, el hijo que tenga contigo no lo voy a amar. ¿Por qué? Porque tú eres haitiana y yo no ligo mi raza, yo no ligo mi familia con nadie. No te han dicho que tú solamente eres cuerpo, que tú eres feísima de cara. Mírate el pelo, mírate tu color. Toda la familia vivía en una humillación constante y Maribel Almonte tenía que hacer hasta lo imposible por ser aceptada. Yo contaba los días que yo pudiera retornar a mi casa, hasta un día que le dije al Señor: no aguanto más, y me dirigí a una parte trasera de la casa donde yo vivía. Y recuerdo que escuché una voz que me dijo: yo tenía una cisterna cerca de mí y esa cisterna estaba llena de agua. Usted ve cuando el agua tiene mucho tiempo que se pone negra y empieza a producir una especie como de bichos, y tenía muchísima basura. Yo recuerdo que yo escuchaba esa voz que me decía: si te tiras, nadie te va a escuchar y la gente te va a encontrar por el mal olor. Acaba con tu vida, que ya tú no vales nada. No vuelvas para tu casa, que tu mamá no te va a aceptar. Cuando mi mamá estaba contando los minutos con que yo volviera a mi casa, y la gente me decía: no vuelva, que no va a ser lo mismo. Y yo recuerdo que cuando me senté en la parte de atrás, yo empecé a hablar con Dios, porque a los 8 años el Señor me dio una palabra y el Señor me dijo: voy a hacer cosas grandes contigo, voy a usarte como un instrumento. Pero nunca pensé que me tocaría pasar por ahí. Y yo recuerdo que le dije al Señor, sentada frente a esa cisterna, le dije al Señor: si tú hablaste, sácame de aquí. Cuando vi que no había resultado, busqué una navaja que yo utilizaba para sacarme las cejas. Y cuando yo tenía esa navaja en mis venas, yo escuché una voz que me habló. Yo escuché una voz delicada y apacible que le habló a mi corazón y me dijo: Maribel, ellos no te aman ni te aceptan, pero yo te amo y te acepto tal y como tú eres. Y te dije que voy a hacer cosas grandes contigo. Recuerdo que cuando eso mi papá estaba en Bávaro trabajando. Y hay chismosos que a veces son necesarios, porque la chismosa le dijo a mi papá que a mí me dieron una golpeada que me dejan por muerta. Entonces parece que el chisme como que fue utilizado de manera positiva, porque mi papá salió corriendo. Y cuando vinieron aquí no pasaron 24 horas cuando yo le dije al Señor: sácame de aquí. Y en menos de 24 horas estaba mi mamá, estaba mi papá y estaban mis hermanos. Y recuerdo que cuando me sacaron de la casa, yo viví toda mi vida cómoda. Yo todo el tiempo tuve mi habitación aparte. Yo pasé hambre. Yo comía a las 2 de la tarde. Yo me acostaba sin cenar. Yo no me desayunaba. A mí se me cayó el pelo. Y te estoy hablando de un proceso desde los 13 hasta los 14 años. Pero cuando retorné al evangelio, mi corazón estaba podrido. ¿Por qué estaba podrido? Porque Dios me estaba haciendo promesa, pero todavía yo vivía en Egipto. Dios me hablaba de cosas grandes, pero todavía yo estaba deseando que Dios hiciera venganza.
Y yo recuerdo que le decía al Señor, yo voy a ser feliz cuando a mí me llaman y me digan que Él está muerto. Porque de la única forma que Él me va a pagar toda la que me hizo y todo el sufrimiento que yo tuve que experimentar es cuando yo sepa que Él no existe. Yo empecé a ministrar, yo empecé a predicar, Dios empezó a hacer cosas grandes conmigo. Pero me subí en un altar y cuando llegaba a mi casa tenía que tomar pastillas para dormir. Tenía que tomar pastillas para comer. Porque mi corazón estaba atado por el odio. Mi corazón estaba atado por el resentimiento. Y hubo un momento donde Dios me dijo, tengo promesas grandes contigo, pero yo no puedo trabajar en un corazón lleno de odio. Tengo cosas grandes contigo, pero hasta que no abras tu corazón yo no puedo trabajar, porque tu odio, tu resentimiento te tienen ciega. Ahí empezó el proceso de transformación. Las jóvenes me escuchan hablar de soltería, me escuchan hablar de noviazgo, me escuchan hablar de sanidad interior. Y hay gente, Dios ha puesto una gracia tan fuerte que la gente piensa que yo nunca me he casado. Porque Dios me ha dado la capacidad de guardarme. A pesar de errores, pero Dios me ha dado la capacidad de guardarme. Y yo recuerdo que cuando entré a la iglesia, yo le decía al Señor, ¿cómo yo le abro mi corazón a alguien? ¿Cómo yo le permito a alguien que entre a mi vida? Yo no quiero saber de hombre, yo no quiero saber de nadie. Yo quiero vivir sola. Hubo un momento donde yo sentía que habían tantas cosas que tenía encima, que yo decidí que lo mejor era quitarme la vida. Amada, siendo ministra, predicando, sí, yo tuve un cuadro depresivo complicado. Yo tuve que someterme a 4 meses de terapia. Cuando yo me interné en el seminario, todos mis líderes decían, Dios mío, esa muchacha tiene algo terrible de parte de Dios, pero tiene un temperamento y un carácter que el odio se le ve por encima de la ropa. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta mujer? Yo no quería hombres cerca de mí. A mí ningún hombre se me podía pegar. ¿Y sabe por qué yo estoy tocando esto? Porque aquí hay mujeres que tienen traumas así. ¿Tú sabes por qué yo estoy tocando esto? Porque aquí hay mujeres que para que reciban lo que Dios le ha prometido van a tener que abrir su corazón y perdonar. Porque aquí hay mujeres que para llegar a Canaán, a la promesa que Dios le dio, tú vas a tener que perdonar todo aquel que te hizo daño. 7 años de trayectoria hasta que Dios me intervino. Me dijo, tienes que sentarte por un tiempo. Vamos a sentarte por un tiempo. ¿Sabes por qué? Hay algo que yo le digo a la generación de estos últimos tiempos. A veces la agenda, la fama, los aplausos, las adulaciones nos desconectan de Dios. El hecho de que yo predique bonito, eso no es sinónimo de que yo tengo intimidad con Dios. Yo puedo tener los códigos más fuertes y más profundos, y puedo estar en el nivel de pecado más hondo. La restauración no es solamente para la gente que cayó en fornicación. La restauración no es solamente para la gente que adulteró. La restauración es para todo aquel que tiene el corazón roto, para todo aquel que no es libre. Corazones libres. Necesitamos encontrarnos con la cruz. Y yo quiero que tú sepas algo. Un corazón libre tiene cualidades. Cuando usted empieza a sentir síntomas, puede ser posible que usted tenga una enfermedad letal, o pueda tener una enfermedad que en un principio puede ser mala, pero tiene cura. Pero cuando usted tiene señales de una enfermedad y usted no consulta a un médico, ¿qué pasa con usted? Hay un tratamiento exclusivo a la gente enferma que se le tiene que dar. Hay un tratamiento exclusivo que todo aquel que necesita intervención médica necesita recibir. Y si tú no te detienes a sanar, tarde o que temprano te vas a derrumbar. En una ocasión, en el libro de Mateo, el escritor escribió: ninguna persona que va a construir primero no se sienta sin calcular. No empieza a construir cimientos sin primero calcular. Hay algo que yo le digo a las jóvenes cuando estoy hablando con ellas. Tú no puedes pretender que Dios te dé un matrimonio estable cuando tú no eres estable. Tú no puedes pretender que Dios te dé un hombre que honre cuando tú no sabes honrar. Tú no puedes pretender tener un matrimonio que represente a Cristo si tú no te pareces a Él. ¿A dónde están las solteras de aquí? ¿A dónde están las mujeres de aquí? Mi pregunta es la siguiente, mujer estaca. ¿Qué tú estás dando o qué tú estás revelando que no permite que el Padre te bendiga con lo que tú estás esperando? Hay una vaca sagrada que yo quiero matar hoy. En el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice:
Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios de los ejércitos, que escudriña la mente y el corazón.